Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. Aquí se habla derecho. Quiero saludarlos a través de las redes sociales, a todos los que se encuentran ahí conectados a través de las redes sociales. Asistencia Jurídica Inteligente les da las gracias por estar ahí a través de las redes sociales. Y bueno, pues también quiero agradecer a las personas que se encuentran en ese auditorio. Hoy estamos transmitiendo del auditorio de la Biblioteca Gregorio Méndez García, de aquí de la Avenida Gregorio Méndez. Y bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por venir. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Quiero enviar saludos a todos mis amigos, a todos los abogados, a todos los que tienen preferencia por Aquí Hablamos Derecho. Muchas gracias. Pues tenemos una invitada súper especial. Alguien que maneja un tema interesantísimo, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. Ahorita nos vamos a enterar cómo quedó esta reforma, qué está pasando con ella, qué tanto opera positiva para los pueblos indígenas. Ahorita nos vamos a enterar de eso. Primero que nada, quiero agradecer a la doctora Isis Verónica Lara Andrade por estar aquí y les pido un aplauso para ella. Muchas gracias. La doctora es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sí, maestra en Derecho Penal. Tiene una maestría en Derecho Internacional o Prevención de la Violencia e Igualdad de Género. Tiene un doctorado de Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por el CONACYT, un diplomado de Gestión Social y Desarrollo Comunitario, diplomado de Prevención de la Violencia y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, especialización en neurociencia del conflicto, práctica y círculos restaurativos. Qué interesante, doctora, la verdad me gusta. Dice que es en intervención comunitaria Neurocer en Argentina, un curso de bienestar, equidad y derechos humanos por la Universidad de los Andes, Colombia, y otros cursos y talleres en diseños de proyectos para promover el bienestar. Y así como ese, pues tiene un amplio currículum que nos podríamos también pasar la tarde aquí leyendo. La verdad, es una persona bien preparada y que sabe lo que va a hablar el día de hoy. Su experiencia profesional y académica es como docente de licenciatura y posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestra alma mater. Es catedrática de la Escuela Judicial y en los cargos públicos que ha tenido está el ser coordinadora de asesores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cargo honorífico por parte del Congreso del Estado como miembro del Consejo Estatal de la Comisión de Derechos Humanos, directora general del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, CENEPRED. Ha participado en foros académicos nacionales e internacionales en temáticas de derechos humanos, cultura de paz, mediación y prevención social de la violencia, entre otros. Pues bueno, ya la recibimos, ya le dimos su aplauso y pues bueno, vamos a dar comienzo al tema que está preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, pues le damos el uso de la voz, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, maestra Zulima. Muchas gracias a todas las personas presentes de manera física y también desde luego de manera virtual a través de las redes sociales. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues vamos a hablar, me gustaría antes entrar en el contexto, porque para poder hablar de esta reforma al artículo segundo, pues hay una historia detrás, ¿no? Y esta historia en muchas ocasiones no fue tan positiva, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué sucede con nuestra Constitución antes de 1992? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realmente no contemplaba nada
de manera sustancial que tuviera que ver con los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se da esto? Bueno, también hay que prever siempre que cuando viene una reforma a la Constitución, una reforma en derecho interno, siempre va de la mano con una reforma o con declaraciones, en este caso a niveles internacionales. Entonces, esta reforma que estoy hablando, que fue el artículo 4 constitucional, todavía no existía el artículo 2, que es el que vamos a hablar, por eso quise primero vamos a tocar un poquito la historia, la historia jurídica. En este caso, estamos hablando de la Convención 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esta convención, que es el único hasta ahora tratado internacional, y que vamos a ver cuál es la diferencia de un tratado internacional, muchos de ustedes ya lo saben, a una declaración, ¿no? En este caso, la convención es un tratado internacional que vincula de manera jurídica a todos los estados que han ratificado el mismo. Esta convención es de 1989, la Convención 169. El Estado mexicano ratifica esta convención en 1991, diferencia de la firma o de la celebración del Tratado Internacional a cuando ya es una ratificación, ¿no? Cuando ya hablamos de ratificar es cuando ya el Estado pues se obliga a cumplir el mismo, ¿no? 89 hasta el 91 el Estado mexicano ratifica, por lo cual se obliga. Entonces, ¿qué sucede cuando ya un Estado se obliga a través de una convención? Bueno, tiene que ir armonizando todas sus legislaciones y también pues sus políticas públicas, ¿no? Van de la mano y tiene para hacer cumplir ese tratado internacional, por lo cual en 1992 se realiza la reforma a este artículo 4 y es donde nos reconoce el Estado mexicano que es una nación pluricultural y que debe de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Pero eso es todo. Entonces, como que se quedó corto, ¿no? Claro. Porque el sentido de la Convención 169 de la OIT, pues es muy amplio. Claro. Recoge muchos derechos para los pueblos indígenas, en beneficio de ellos. Entonces se quedó corta esta reforma, por lo cual ya sabemos también todos lo que pasa en el estado de Chiapas, ¿no? Que hay un levantamiento, y estamos hablando del levantamiento de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Hay este levantamiento en una protesta de los pueblos indígenas al ver que no se le había protegido los derechos realmente, solamente era un reconocimiento. Claro. Y explícitamente que había que protegerlo, pero no decía más nada, ¿no? Claro, o sea, seguía la explotación. Seguía la explotación, la discriminación, la exclusión de las políticas públicas en el Estado mexicano de nuestras comunidades y pueblos indígenas. Entonces, la discriminación, desde luego, claro, ya sabemos, sería otro programa hablar de toda la historia, ¿no? De los siglos de exclusión y de discriminación de los pueblos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Pues se levanta, ya sabemos que, bueno, hubo luego estos acuerdos, ¿no? De pacificación con un grupo que se llamaba Concordia, que era para el poder llegar a un arreglo pacífico, y ahí utilizaron uno de los que yo luego estudié en los mecanismos, ¿no? Bueno, llegaron a este acuerdo a través de hablar con los grupos zapatistas y también con gente que no estaba dentro de ese grupo, pero que eran grupos de trabajo indígenas. Claro. Y llegaron a lo que le llaman el Acuerdo de San Andrés Larrizar. Esto se hace en 1996. Ahí interviene este señor. Y interviene el Estado mexicano con estos grupos para llegar a estos acuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto estamos hablando del 96. Se firman los tratados, el acuerdo de los tratados de San Andrés, los acuerdos de San Andrés, 1996. ¿Qué pasa en 97, 98, 99, 2000? Pues nada, como que se quedan. Pues sí, el gobierno no estaba interesado en realmente en trabajar a favor, es la verdad, de los pueblos. De los pueblos indígenas. Pero bueno, al final del día se logra en el 2001 y es donde viene ya
el artículo que conocemos, ya hay otra reforma reciente, pero es donde se trabaja un poco más, lo voy a decir así, porque cuando a mí me tocó ir estudiando esto antes de la reforma del año pasado, claro, siempre dije, bueno, todavía quedan derechos pendientes. Y era una realidad, porque artículo 2 de la Constitución, la reforma del 2001, sí establece, reconoce, ¿no?, a nuestra nación pluricultural, conoce a nuestros pueblos, reconoce la autonomía, también otorga, ¿no?, esta capacidad de los pueblos indígenas o este derecho de poder decidir sus propias instituciones, hace una definición incluso de qué son los pueblos indígenas basado en la Convención 169 de la OIT, y bueno, establece el artículo 2 que los pueblos indígenas son todos aquellos que han existido desde antes de la llegada de los españoles a nuestro país en este caso, y que conservan sus instituciones sociales, culturales, políticas o parte de ellas incluso. Claro, ahí se refiere a que esta reforma es cuando se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Correcto. Esta del 2001 hay un reconocimiento, pero no total. O sea, hay un truco, vaya, no, lo quiero decir así. Hay un truco en esa reforma porque sí se reconoce todos estos que dije, también los idiomas, ¿no? Claro. Incluso ahí dice lenguas, ¿no? Para mí son idiomas. Los idiomas, que tengan sus propias instituciones en materia educativa, que conserven sus usos y costumbres, que esto siempre, desde claro, la época de la colonia, ya sabíamos que lo que le dejaron a los pueblos indígenas justamente era, ¿no?, el conservar usos y costumbres, siempre y cuando no contravinieran, en este caso, las leyes de la corona. Luego vinieron las leyes, siempre ha sido así, ¿no?, de esta manera, ahora la del Estado. Claro. Entonces, ese reconocimiento sí está en ese artículo 2. Ya. Y también las obligaciones, habían dos apartados, el A y el B, y estaban las obligaciones del Estado para poder proteger y defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero llevaba ahí, para mi gusto, un pequeño inconveniente, un gran inconveniente, un truco le digo. Porque si leemos esa reforma, el artículo 2, ¿no?, que sí reconoce todo lo que dije hace un momento, no me quiero extender mucho porque lo voy a decir ya en la reforma como está actualmente, claro, pero hay un reconocimiento, dice, los pueblos indígenas son sujetos, dice, son de interés público, son de interés público. Eso dice. Así es. No dice sujetos. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Claro. Cuando se habla de un interés público, es como dice la palabra, interés sí es importante, pero no son sujetos de derecho. Claro. Por lo cual, entonces, tenían los derechos humanos. Claro, porque claro, no tenían realmente esa plena autonomía. Así es. ¿No? De decisión, de tomas de decisiones. Entonces, ese es el truco que yo veo. Ajá. A ese artículo 2, que yo en su momento, antes de la reforma del año pasado, al mismo, yo siempre decía, hay derechos pendientes, claro, como la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eran los derechos pendientes, los derechos que todavía quedaba debiendo el Estado mexicano a nuestras comunidades y pueblos indígenas. Entonces, ya estamos en este año del 2001 con la reforma al artículo 2, pero ¿qué pasa a nivel internacional? Pues dos grandes declaraciones, ¿no? La primera de ellas es la Declaración Universal, sí, de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto fue por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y aquí estamos viendo que hay un avance todavía mayor, ¿no? Que hay una mayor protección o una mayor claridad en cuáles son los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta es de 2007, sí, la Declaración Universal. Estamos hablando del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, y tiene un abanico todavía mayor de amplitud, más que la Convención 169 de la OIT. Ya este es un avance. Yo siempre he comentado que los avances que se han hecho en la protección y en la promoción, incluso difusión y defensa de derechos humanos, tiene que ver mucho con los propios grupos indígenas. Así es. Son ellos los que han logrado estos grandes avances en materia de derechos humanos. Definitivamente,
creo que ellos han luchado a través de los años porque se les reconozcan esos derechos humanos que siempre han tenido. Creo que nadie va a su comunidad a decirles, yo vengo a defender tus derechos. Son ellos mismos los que se pronuncian para poder ser escuchados. Y es cuando viene esta nueva reforma que es todavía, creo que les quedan debiendo, pero pues ese es tema de usted. Les quedan debiendo, pero ya menos. Fíjese que así es, son por ellos, yo siempre lo digo, no, aquí realmente es el trabajo de los grupos indígenas de todos los países que contempla. México, por cierto, es el cuarto de los países que tiene mayor población indígena. Estamos en el número cuarto. Entonces es importante, ¿no? Claro, reconocer nuestros pueblos indígenas y valorarlos. Después de esta declaración universal viene ya la declaración americana. Esto ya es por la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Entonces se celebra en el 2016 y entra en vigencia, vamos a decirlo así, en general, ¿no? La ratificación, ya lo dije hace un momento, es después, en el 2017. Sí. Estamos hablando ya de un documento, un instrumento internacional ya avalado por los Estados americanos, y también contempla una serie de derechos, tanto individuales como colectivos, porque hay que comentarlo, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas estamos hablando de un ente que tiene tanto derechos individuales como colectivos, a diferencia de los no indígenas o occidentalizados, individuales, pero ellos tienen derechos colectivos súper importantes, la verdad. Y una vez me preguntaba a alguien, ¿y cuáles son más importantes, los individuales o los colectivos? Le digo, pues ambos van de la mano, o sea, claro, uno conlleva el otro, porque al final del día los pueblos indígenas estamos hablando que están formados por personas y que hacen la colectividad. Claro. Entonces, definitivamente, no están separados, sí, no es uno más importante que el otro, uno conlleva el otro, incluso van de la mano, ¿no? Claro. Y bueno, ahora sí vamos a esta reforma, ya les platiqué todo esto, cómo se dan, claro, se van dando un poco de historia, porque si nos damos cuenta sí tiene que ver mucho con lo que se vive a nivel internacional en materia de instrumentos internacionales. Claro, claro. Entonces, 17, ¿y qué pasa con el artículo segundo antes de entrar a la reforma del 30 de septiembre del 2024, que fue el año pasado? Vamos a hablar que hubo una reforma súper importante en el 19 a este artículo segundo, y el apartado A, B, C, hay otro apartado que ya será que es el C, que es donde hay un reconocimiento también de las personas afrodescendientes, afromexicanas. Una reforma que para mí es como de lo más importante, porque siempre estaban invisibilizadas estas personas afromexicanas. Incluso yo escuchaba en algunas ocasiones comentarios como, por ejemplo, México, a diferencia de otros países, ¿no? Como Cuba o como República Dominicana, y etcétera, ¿no? Colombia, hay muchas personas, ¿no? En este caso, afromexicanas, afrodescendientes, perdón. Digo, aquí también hay, pero no era visibilizado, estaban totalmente invisibilizadas. O sea, hasta que se da esta reforma del 2019, y va muy de la mano porque también se trabajó a nivel internacional en el 2017, a partir del 17 también el poder visibilizar a las personas afrodescendientes, ¿no? Claro, de esa reforma que nos habla usted del 2019 a la reforma que tenemos actualmente del 2024, ¿tuvimos algunos beneficios para nuestros pueblos indígenas? Sí, sí, muchos. Para empezar, ahora vamos a esa reforma, 30 de septiembre del 2024, muchísimos beneficios. El primero es que ya es reconocido como un sujeto de derecho público, es un sujeto de derecho público, y esta es la gran diferencia a esa reforma del 2001 donde decía de interés público. Entonces yo creo que el beneficio ya es total, ¿no? Porque al ser reconocido como un sujeto de derecho público estamos hablando que gozan totalmente de una autonomía, claro, de una autonomía plena de decisión, de tomas de decisiones en todas sus instituciones, ¿no? Estamos hablando la social, la cultural, la política y la económica. Estamos hablando de que ya gozan de una capacidad de
autodeterminación. Además. Porque sí lo decía la reforma, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? En este caso, pero como era de interés, o sea, por eso decía yo que tenía el truco en esa solita palabra, encierra todo. Entonces ahora estamos hablando de esta libertad de autodeterminarse. Así es. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué es importante la autodeterminación en esta reforma ya del 30 de septiembre de 2024? Porque da la capacidad de decisión en todo. Por ejemplo, ¿en qué? En sus propias instituciones, ¿no? No. Que conserve sus propias instituciones, sus asambleas, sus consejos, la parte política incluso, el que los candidatos sean indígenas. Okay. Que sea decisión de ellos quiénes van a hacer, de qué manera van a hacer el autogobierno. ¿Por qué el autogobierno? Porque también ellos tienen ese derecho de poder desarrollarse a la manera y respetando su cosmovisión, que esto es súper importante. En base a, cuando hablas de una cosmovisión es porque los pueblos indígenas tienen una manera de percibir y de ver el entorno, ¿no? Muy relacionado con la naturaleza, o sea, ellos ven de una manera espiritual, hay un respeto total a la naturaleza, al agua, a la tierra y territorio, sí. También es diferente para ellos. Entonces, todo esto hace la reforma del 30 de septiembre. Sí. Incluso la parte de la jurisdicción, también lo quiero tocar, ya había estados que estaban trabajando de esa manera, pero no todos. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, Quintana Roo ya tenía sus jueces indígenas, que a mí se me hace fabuloso. Claro. ¿Quién más que ellos que conocen sus propias costumbres y sus tradiciones, su cultura? Eso es el respeto. Claro. ¿No? Es muy interesante aquí aquí hablamos derecho con este tema que el día de hoy nos está desarrollando la doctora Isi Verónica Lara Andrade. ¿Realmente usted considera que ellos se autogobiernan? O sea, ¿usted cree que sí les está permitido, aún con esta reforma, que tengan un autogobierno? Pues debería, porque estamos hablando que ya la reforma del 30 de septiembre, entonces debería de ser así, ¿no? Para eso ya se les reconoció con su personalidad jurídica, su patrimonio propio, debe de ser, ¿no? Y yo decía hace un momento, algunos estados ya fueron trabajando. Oaxaca, por ejemplo, tiene un código electoral indígena. O sea, pero eran muy poquitos, ¿no? Quintana Roo ya maneja jueces indígenas, algunos otros estados de la República ya tienen magistratura, sí, también indígena. Esto es que deben de ser ellos realmente, ¿no? Claro. Estamos hablando de que todas las instituciones ellos deben de decidir, claro, cómo las van a llevar. Obviamente, aquí entramos también a otras cuestiones, ¿no? Que quiero comentar en un momento. Sí, bueno, también pues creo que la igualdad de oportunidades de estos pueblos indígenas o de las mujeres indígenas o de los hombres indígenas, creo que todavía hay mucho que hacer, porque realmente yo considero que todavía no hay una igualdad en las oportunidades de realizar ellos sus cuestiones económicas, o sea, o de participar más que nada en cuestiones políticas. Creo que están limitados aún en esa parte, ¿no? Sí, así es, son uno de los retos que se tienen, ¿no? El conseguir esa igualdad. Hablando de la historia, yo le decía, eso es como para otro programa, ¿no? La historia, si hablamos de la historia, ¿por qué hay esa desigualdad? Por todos los siglos, bueno, más de 500 siglos que estuvieron en desventaja. Sometidos. Entonces, pues, claro, por supuesto que hay una desigualdad, ¿no? Claro. Hay una brecha de desigualdad, no solamente entre una persona de un pueblo indígena a una que no sea, también dentro de las mujeres hay una desigualdad contra los hombres indígenas, ¿no? Entonces, sí se tiene que trabajar mucho, incluso la reforma de la que estamos hablando, este artículo segundo, otra de los puntos bien importantes que a mí me pareció genial, o sea, realmente sí se basaron mucho en las convenciones internacionales para esta reforma, la están cumpliendo, ¿no? Entonces, otra vez, de este punto que hubo por ahí una fracción, es que ya se reconoce también y se debe de proteger
si el Estado mexicano tiene que proteger el patrimonio intelectual. Claro. También es algo de la reforma, el patrimonio intelectual y cultural. Es decir, hasta, no sé, los diseños, por ejemplo, de la vestimenta, sí, se tiene que proteger. No sé si recuerdan que hubo un tiempo en que se habló que grandes diseñadores estaban copiando los diseños de nuestros pueblos indígenas y no pasaba nada. Así es. No pasaba nada, pero ya está en el artículo 2 esta protección y la tiene que garantizar el Estado. Así es. En el apartado B, precisamente, y lo que es, el apartado A habla generalidades de todos los derechos humanos, ya dije varios, vamos luego a entrar cuáles son estos, y en el apartado B está la responsabilidad o la obligación del Estado para hacer cumplir esos derechos, claro, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos que a mí me parece, hay que aplaudirlo, sensacional de que hayan tocado en esta reforma. Y hay otra parte también que la tengo que comentar porque comentaba hace un momento de las mujeres, ¿no? Así es. También ya se hace énfasis de el mismo respeto que debe de haber entre la población indígena de hombres hacia las mujeres indígenas, ¿no? Entonces también hay un apartado que es el D, donde habla, el apartado C de la obligación del Estado para poder proteger también a las niñas y mujeres indígenas, ¿no? Claro. Y bueno, y por último está el D, que es que este artículo 2 se hizo así como muy grande, ¿no? Pero aquí es donde ya nos habla del reconocimiento también de las mujeres, ¿no? A todos estos derechos humanos, y estamos hablando ya de mujeres afrodescendientes. También lo tengo que decir porque es que va de la mano, claro, muchas, en porcentaje, muchas de las personas afrodescendientes también pertenecen a un pueblo indígena, entonces hay que decirlo porque, bueno, hubo este mestizaje, ¿no? También nosotros somos mestizos, todos somos mestizos, claro, en realidad, ¿no? Claro, pues aquí hablamos derecho y creo que este tema tiene mucho que dar y pues hablábamos también de que ellos pueden defender sus derechos colectivos, pero también mientras no puedan tener el autogobierno en sus comunidades, o sea, no podríamos avanzar hacia esos otros puntos, ¿no? Entonces, cuando ellos tengan esa libertad de decidir quién los va a gobernar en la comunidad y no que venga a imponerse a alguien de fuera que no conocen ni siquiera a los que ahí habitan, entonces ahí es cuando se va a perder este autogobierno, ¿no? Entonces creo que ellos tienen que seguir luchando porque se les respete estas determinaciones, ¿no? Sí, ya lo van a poder hacer a raíz de esta reforma. Sí, porque antes realmente no estaba, entonces estaban limitados, ¿no? Pero hoy está la reforma, es una realidad. Claro. Entonces, este artículo 2 del 30 de septiembre al 20, estamos hablando que no tiene nada, pues fue hace poco, pero ahí está. Y ya pueden exigir el cumplimiento de esos derechos. Y bueno, dentro de los derechos humanos de los pueblos indígenas, yo hace un momento decía, ¿no? La diferencia entre los derechos individuales y los colectivos, para que conozcamos un poquito, ¿no? De estos derechos individuales, pues somos los que ya conocemos todos, ¿no? El derecho de la vida, de la seguridad, de la libertad, de la igualdad, el acceso a la educación, a la salud, etcétera, a la vivienda. Los derechos colectivos, ¿cuáles son? Bueno, el derecho a la identidad. Claro. Estamos hablando, la identidad es otro tema que podría ser otra plática, claro, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la autoadscripción, claro, la autoadscripción o autorreconocimiento, dicen algunos. ¿Qué pasaba hace pocos años en el estado de aquí, de Tabasco, entidad federativa Tabasco? ¿Qué estaba sucediendo? El INEGI no nos contemplaba como un estado con población indígena. Así, ¿no? Porque, pues, había un desconocimiento posiblemente, ¿no? En cuanto a la población misma y no se autoidentificaba o autoascribía. Entonces, ese es uno de los derechos humanos que está también en nuestra Constitución como un derecho fundamental, desde luego, pero eso estaba sucediendo aquí. Entonces, no bajaban los beneficios. Qué bueno que hace apenas unos años ya estamos dentro del censo
y ya se reconoce un estado con población indígena, y esto pues los beneficia en lo que pueda haber de aportación para ellos, y también digo como no indígenas, ¿no? O sea, acceden a 2 beneficios y los deben de exigir. Claro, creo que como decía hace un momento, estaban invisibles, ¿no? O sea, se ignoraba de que en nuestro estado de Tabasco existen muchos pueblos indígenas en diversos municipios, Nacajuca, Macuspana, creo que Centla también, ¿no? Centla, el mismo centro, Tenosique, Jalapa, Tacotal. Todo nuestro estado tiene algún grupo indígena que está ahí y que, como dice, por estar invisibles no eran beneficiados con ningún tipo de recursos para poder salir adelante, por la falta de darles de decidir quiénes podían representarlos en sus comunidades para que pudieran exigir esos derechos. Correcto. Incluso tuve la oportunidad de participar en una ocasión con el tema precisamente de la autoadscripción, ¿no? Para que conozcan estos pueblos que se pueden autoadscribir. Es decir, con el simple hecho de que se reconozca como indígena, entran en el censo. Claro. No hay más nada. Alguien por ahí decía en una ocasión, pero ¿y cómo vamos a saber si son indígenas? Porque pueden decir que sí, pero a lo mejor no viven en una comunidad indígena, o no hablan el idioma, ¿no? O no tienen ya algunas tradiciones, o no portan una vestimenta de indígena, tal y tal. Y digo, pues no tienen que pedirle nada, porque así dice ese derecho humano. Solo con el hecho de el reconocimiento, solo con la conciencia, dice así, claro, de tu identidad. Es decir, yo me reconozco, por lo cual no me tienen que andar preguntando si digo o no la verdad, ¿no? Entonces, es importante que lo sepan las poblaciones indígenas, nuestras comunidades. Es un orgullo ser indígena, lo tienen que decir. Esos tiempos de exclusión, de discriminación han pasado. Incluso a mí me tocaba algunas veces escuchar por ahí algunas personas no querer decir pueblos indígenas, porque muchas veces se cree que es en un sentido peyorativo, ¿no? Y no debe de ser así. El que lo piensa es porque... Así es, claro. Porque así lo usa, pero no, hay que decirlo. Entonces, con todo el orgullo que conlleva, ¿no? Nuestros pueblos originarios. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de transcripción, yo les comentaba, no necesariamente necesitan tener todas estas instituciones, vamos a decirlo así. Por eso la definición de pueblos indígenas lo dice, que conservan sus instituciones políticas, culturales, sociales o partes de ellas. Es decir, una persona que no habla ya el idioma, porque lo ha perdido justamente por estas políticas, ¿no?, de los gobiernos de hace algunos tiempos, de que no querían que se hablara la llegua indígena, que los obligaban a tener que aprender el español, el castellano, y no podían, les prohibían hablar. Entonces llegó a perder, ¿no? A perder en ese aculturamiento que vivieron nuestras poblaciones indígenas, y no por ello dejan de serlo. Claro. No sé, dije todo esto porque realmente no importa en un momento dado si no tengan el idioma, ¿no? Claro. O su lengua, como dicen algunos. Para mí, yo ya lo he repetido, me gusta más que sea el idioma. Entonces, o cuál otra pueden perder. A lo mejor la persona ya no vive en una comunidad o en un territorio que se considere indígena, no por eso deja de serlo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es súper importante que lo sepan, porque accede a los beneficios o a los programas que son destinados para el desarrollo de estas comunidades, que se autoescriban. Entre más, pues tenemos más beneficio, ¿no? Claro. Porque sí, Tabasco sí cuenta con un gran número de población indígena, pero pues antes no se les reconocía. Entonces, este también es uno de los derechos que ya estaban en la reforma del 2001, pero vuelvo a repetir, como no decía del sujeto de derecho claro, público, entonces era como que ahí quedaba, ¿no? Qué bueno que ahora ya reconocen por primera ocasión que ya son sujetos. Claro. Y por lo cual pueden exigir, así lo veo,
Así es. Y ya luego también podríamos hablar cuáles son los sistemas de protección en esta materia. Aquí hablamos derecho y creo que es tan importante saber que tienen todos los que son ahora sujetos de derecho de los pueblos indígenas tienen el acceso a la justicia, deben de tener un proceso pronto, expedito y apegado a derecho, y además que debemos de tener los traductores para que en el momento en que ellos necesiten acceder a la justicia para ser escuchados debidamente, entonces que tengamos esos traductores ante la fiscalía, ante los juzgados, ante todas las instituciones donde tenemos que ir a exigir nuestros derechos. Creo que falta mucho en esa parte porque a veces vas a una oficina donde tengas que hacer pagos, no sé, de predial, no sé, y a lo mejor la persona que está cobrando y tú que estás de este lado no te puedes comunicar por esa falta de traductores, entonces a lo mejor tengan que ampliar ese derecho que requieren los pueblos indígenas. Ahí se ven limitados al momento en que van a exigir sus procesos por eso, por no tener un traductor. Sí, yo creo que eso es importantísimo. Muy importante. Sí, también la reforma del 2001 ya lo contemplaba. Esta parte de contar, ¿no? En el caso de una persona que no habla el español, tiene que haber los traductores, ¿no? Esto ya estaba en el 2001, pero bueno, repito, fue una reforma ahí con un cierto truco, pero ahora lo tienen que exigir, ¿no? Todas las instituciones tienen que contar con un traductor para apoyar a estas personas que no hablan el español. Ya está, es un derecho humano. Y fundamental también porque está en nuestra Constitución en el artículo 2, ¿no? Y bueno, hay otros derechos más, no sé si hay alguna pregunta, pero así no me sigo. ¿Pudiéramos hablar sobre lo que significa la consulta previa? Sí, claro. Sí. Justamente es uno de los puntos que creo que falta todavía en cuanto a la reforma al artículo 2, ¿no? El tema de la consulta previa. Sí lo dice que hay que realizar esta consulta previa a los pueblos indígenas siempre y cuando, ¿verdad?, sea con la participación de ellos, etcétera. Sin embargo, ¿qué considero que hace falta en el tema de la consulta previa? La consulta previa, pues es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento de protección de los derechos precisamente de los pueblos indígenas. Y hacer un procedimiento de protección o un mecanismo de protección debe de tener reglas muy claras cómo se debe de llevar esta consulta previa, y yo no la veo por ningún lado. Sí. Entonces falta a lo mejor una ley, no sé, se me ocurre, ¿no? A lo mejor estoy diciendo algo que no debo aquí, pero para los legisladores, que legislen sobre una ley de consulta previa, porque la Constitución pues no tampoco está forzada a que nos diga todo, ya sabemos que por eso existen luego las leyes no secundarias. Entonces, que una ley donde nos diga cuál va a ser ese procedimiento o esa metodología que se debe de llevar para la consulta previa informada, ¿no? Aquí estamos hablando de este mecanismo de consulta para las personas, para los pueblos indígenas, personas pertenecientes a pueblos indígenas, las comunidades, de todo aquello que tenga que ver o que tenga injerencia o que afecte incluso a algunas de sus instituciones sociales, culturales, políticas, etcétera, que se le debe de pedir opinión, ¿no? Claro. Pero nos dice la consulta previa, por eso es consulta previa. Tiene que ser informada previamente, ¿no? Tiene que saber de qué se trata, ya sea alguna medida, alguna política pública en cuanto al gobierno que quiera realizar, no sé, o una medida legislativa, ¿no? Alguna reforma. Ellos son los que tienen que opinar si les parece, no les parece, incluso más allá, tienen que participar. O sea, así lo dice la consulta previa, ¿no? Con la participación de los pueblos indígenas. Todo aquello que se quiera reformar o en la administración, alguna política pública o de gobierno, porque no es igual una política pública o una
o algún programa de gobierno, son cosas muy diferentes, pero todo debe de ser previo a la opinión de las comunidades indígenas, a la autorización, incluso hay un consentimiento, así lo dice también estas reformas, el consentimiento de los propios pueblos indígenas, es decir, que ellos deben de decir si sí o si no, cómo les va a afectar, cómo les va a beneficiar, si es beneficio, no sé, se me ocurre en el tema de la explotación de los hidrocarburos que pase por un territorio, bueno, cómo los va a beneficiar. Claro. Tiene que tener un beneficio, así ya está la consulta previa. Entonces, creo que ahí todavía esto se podría trabajar, cómo se va a dar ese procedimiento, porque la Constitución pues no me lo dice, ¿no? Y está bien, no lo debe detallar, pero pues hay que trabajar en alguna ley, claro, de la consulta previa para saber cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar en esta consulta. Quiero comentar que después del artículo 2 de esta reforma del 30 de septiembre, ya se está trabajando en la Ley Nacional General de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y me gusta porque estuve checando, investigando que quienes están participando para esta nueva ley, en base a esta reforma del artículo 2 del 30 de septiembre de 2024, sí están participando grupos indígenas. Okay. Entonces, de la mano con los legisladores, ¿no? Claro. Y pues, ¿cómo no? Así debería de ser siempre, ¿no? Claro, darles la oportunidad, como decíamos hace un momento, de darles esa inclusión, ¿no? Para que ellos decidan al final de cuentas, o sea, cómo viven o cómo quieren vivir, ¿no? En su comunidad, qué es lo que les hace falta. O sea, qué mejor que ellos que viven ahí, que saben lo que necesitan, ¿no? Y creo que esto está bien porque, o sea, cada vez va a ir creciendo. Hemos visto a indígenas participar en carreras, en caminatas. Hemos visto allí, al menos a través de la televisión, ¿no? Las que caminan hasta con sin zapatos, ¿no? A los rarámuris, sí. Ajá, exactamente. O sea, qué hermoso, ¿no? O sea, bueno, digo yo, pero ellos ya están acostumbrados así, tenemos que respetarlos, ¿no? O sea, les queremos a lo mejor imponer unos zapatos, tenis o algo, y ellos están acostumbrados a ras de suelo y también jugando el fútbol o algo así, que ya han ido también a otros países. Qué bueno que ya están siendo incluidos, ¿no? Pero bueno. Sí, comentas algo bien importante, el respeto. El respeto. Decía yo hace un momento, o sea, ¿por qué tiene que ser esta consulta previa para cualquier programa, política pública, claro, leyes, reforma, etcétera? Tienen que participar los pueblos indígenas porque son los que conocen sus costumbres, sus tradiciones en base a su cosmovisión. Claro. Nosotros no tenemos esa cosmovisión, por lo cual no podemos saber cuáles son sus necesidades, cómo siente, qué piensa. O sea, es un mundo que ellos lo ven diferente. Claro. No, desde el tema que es un derecho colectivo, por cierto, el territorio es tierra y territorio es también un derecho colectivo, y lo ven desde esta base de un bien común, comunitario. Nosotros lo vemos a través de una propiedad privada. Entonces, también hay una gran diferencia, y yo siempre que hablo de estos temas lo hago con todo el respeto, porque pues va a decir, bueno, ¿y usted por qué está hablando de eso si no pertenece a una comunidad? Yo le digo, bueno, yo al final del día, pues tengo el mestizaje, ¿no? También tengo mi parte indígena, pero yo soy una admiradora de los pueblos indígenas, de sus tradiciones, de sus costumbres, y de algunas que no coincido tanto, pero lo hago con todo el respeto debido en base a su cosmovisión. Hay que entender realmente todas sus tradiciones. ¿Por qué? Para poder opinar, ¿no? Para poder opinar y decir, bueno, en base a esto pasa esto, ¿no? Entonces, es bien importante, pues, respetarlos, la manera en cómo ellos viven, ¿no? En sus comunidades, sus tradiciones, sus costumbres. Vuelvo a repetir, otra de las cosas que también me gusta mucho es que ya el Estado mexicano también está reconociendo su medicina tradicional. Claro. Entonces también está fabuloso, ¿no? Creo que esa parte es muy interesante,
porque, o sea, creo que en nuestros ayeres, o sea, nuestras abuelas, o sea, ¿cómo nos curaban? O sea, ahora porque hemos ido hacia adelante y conocemos ya la medicina, o sea, lo que han estudiado los médicos, ¿no? Pero creo yo que así era como nos curaban, o sea, con las hierbas, o sea, cómo operaban a las personas y no necesitaban poner tantos medicamentos o tantas cosas, y sin embargo, de esa manera se hacía. Como decían, paladeando al niño, sí, ¿no? Ensalmándolo, o sea, cosas así que se hacían y que todavía se conservan, y eso creo yo que pues, a mí me gusta, o sea, ver cuando dicen, bueno, es que los vamos a ensalmar o les vamos a pasar una hierba o algo, y creo que es válido, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar esas tradiciones que pudieron a lo mejor en nuestros ancestros habernos salvado la vida, ¿no? Entonces, sí, hoy la medicina tradicional también se está pues preservando y difundiendo, ¿no? Ya también hemos escuchado que se ha utilizado, al final del día los medicamentos se hacen a través de la herbolaria, ¿no? Entonces, repito, ellos conocen a través de todas sus generaciones, ¿no? Cuáles son estas hierbas, plantas medicinales, y que bueno, que ya también se está fomentando en nuestro estado. Yo ahora lo he escuchado más, claro, de la medicina tradicional, también el tema de las parteras, incluso lo dice, sí, lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, claro, bien interesante esta reforma del artículo 2, bueno, el derecho también que tienen a la propiedad intelectual, lo decíamos hace un momento, también es un derecho colectivo, su propiedad intelectual, la propiedad cultural, derecho colectivo, territorio es un derecho colectivo, porque a veces preguntan, ¿cuál es? Bueno, todos estos, ¿no? Hay algo también, la gastronomía, no, también, la gastronomía, sí, conservar esa gastronomía. Claro. Qué bueno, pues, ¿verdad? O sea, además que tan rico. Claro, además, ¿no? O sea, ahorita pues ya vamos a la tienda y compramos la pasta del mole, ¿no? Pero no, antes, ¿cómo se hacía la pasta? O sea, se tenía que hacer con todos los ingredientes y los ibas a buscar al campo. O sí, sea, ibas y cortar los chiles y todo eso, ¿no? Y ahora pues bueno, ya se nos hace más fácil. Pero todas esas costumbres creo que es bueno todavía atraerlas y mantenerlas vivas, porque el que se vaya perdiendo las lenguas, serían, ¿no? Lenguas, sí, las lenguas, así dice, el derecho a la lengua. El derecho a la lengua, sí, o sea, que se vayan perdiendo, creo yo que faltan también esos espacios donde se les siga inculcando a los niños en las escuelas, desde el kinder, porque eso lo tienen que aprender desde que son muy pequeñitos, y para que no se vayan perdiendo, o sea, eso hay que seguirlo fomentando. Nos gusta traer una ropa bordada, a veces vamos y le decimos al que está vendiendo la ropa bordada que nos la están dando en 100 pesos y nosotros queremos todavía regatearle cuando es un trabajo tan valioso que creo que vale la pena pagar lo que cuesta, porque son horas que se pasan ahí para crear esa prenda o eso cultural, o sea que nosotros debemos de conservarlo. Sí, ya tiene, es un valor que tienen todos los bordados, tanto en la parte cultural como también el esfuerzo que hacen, ¿no? En esos bordados, y regatear, pues no debemos de hacer eso. Hablamos de gastronomía, hablamos de la lengua, hablamos de, bueno, podemos hablar de muchas cosas, de la cultura de nuestros pueblos indígenas. Hay otro que también, que es el derecho que tienen a conservar también sus instituciones, en este caso políticas sociales. Y a veces nos espantamos, yo he escuchado que algunos dicen, bueno, ¿por qué obligan, en este caso, al niño a trabajar en la artesanía, ¿no? ¿Por qué lo obligan? No se debe de obligar, hay una explotación, bla, 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 bla. Hay que conocer cuál es
vuelvo a decir, la cosmovisión, cómo piensan de esta manera, por qué es que los niños aprenden las artesanías. Estamos hablando que para ellos no ven una explotación, claro. Al contrario, están fomentando, conservando su artesanía, su cultura a través de esta artesanía. Entonces, claro. Hay que conocer también esta parte, ¿no? Que no es realmente una discriminación. Claro, hay que momento en que se va aprendiendo, porque no lo puedes dejar a que tenga 18 años para que lo aprenda, correcto. Porque entonces ya va a tomar otro rumbo su vida y ya no, lo tiene que aprender, creo yo, desde muy pequeño, para que pueda irlo adquiriendo, no sé cómo decirle. Sí, y es un valor para ellos, o sea, tiene un valor simbólico que nosotros a lo mejor no podamos entender, ¿no? Entonces, claro. Es por esto, por sus tradiciones que se hacen, no porque estén explotando al niño. Obviamente yo siempre también lo he dicho, ¿no? Hay a la par de que el niño vaya a la escuela, O sea, necesitan nuestros pueblos indígenas tener también un acceso a la educación de calidad. Claro, ¿no? Más que entonces, si ya nos podemos saber, ¿no? ¿Cómo vamos a cumplir todos estos derechos humanos o derechos fundamentales, si estamos hablando del artículo 2 constitucional? Pues también tiene que haber un presupuesto, claro, para estas comunidades indígenas. Un presupuesto, un buen presupuesto. Claro. ¿Para qué? Para dignificar todas sus instituciones, ¿no? Porque solo pues no van a... Si hay un autogobierno, nos dice ahí, hay una autonomía. Sí, pero pues sin dinero pues no se va a poder, ¿no? Incluso yo veía que no sé si fue, no recuerdo si fue en octubre más o menos, leí por ahí que sí se había destinado por ahora 14 mil millones, algo así, para las comunidades indígenas en el rescate precisamente de sus instituciones. Hay que aplaudirlo, qué bueno que así sea, porque sin presupuesto pues no se va a lograr nada, claro. ¿No? Ahí está la ley, pero bueno. Y bueno, ya hay esta parte, también vi por ahí que por esta reforma al artículo 2 también se creó una cartilla de derechos humanos, o de derechos, no dice humanos, pero bueno, como son humanos ya lo dije, pero son derechos fundamentales, ¿no? Claro. Por la Constitución. Entonces, hay una cartilla también que veo que por ahí que se va a, no sé si ya la hicieron o la van allá todavía a realizar, pero donde va a plasmar los derechos de nuestros pueblos indígenas, y es otro de los grandes retos, ¿no? Nuestros pueblos indígenas deben de saber, de conocer cuáles son sus derechos, claro, humanos y fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos que ellos tienen? ¿Para qué? ¿Por qué lo deben de conocer? Pues para poder exigirlos, ¿no? Claro. Para poder exigirlos, conocer a qué instancias pueden acudir cuando se sienta vulnerado en algunos de esos derechos. Es importante que se sepa. Yo en algunas ocasiones, por el perfil que tengo de investigadora, cuando he ido a comunidades indígenas, y en una ocasión lo hice y preguntábamos si conocían o sabían o cuál era el concepto, o si tenían alguna idea de qué eran los derechos humanos, la realidad es que no sabían. Entonces, aquí es importante que el Estado pues vaya a estas comunidades de alguna manera y que sí conozcan cuáles son los derechos. Entonces, sí, qué bueno que ya hay un presupuesto. Por ahora leí que eran como 14 mil millones de pesos. Claro. Qué bueno que así sea, porque sí, pues sin dinero no se va a poder mucho. Claro. Entonces sí hay que aplaudir estos avances en materia indígena. A mí realmente me encanta trabajar esta parte. Y este año aplaudo que es el año de la mujer indígena. Claro. Ahí hay otro tema que también me ha tocado. Yo creo que ahí tenemos algo pendiente. Ahí hay otro tema con las mujeres indígenas, ¿verdad? Todavía le quedamos debiendo. Sí, mucho. Claro. O sea, bueno, pues aquí hablamos derecho, ya casi va a terminar, y pues creo que ha estado muy interesante este tema. Como última pregunta, o sea, ¿cuáles serían los retos que aún siguen enfrentando? Creo que ya hemos hablado de un poco de ello, pero, o sea, ¿algún otro reto que ellos sigan enfrentando y que todavía falte por ahora sí que seguir, pues? Sí, pues más o menos ya lo he en la plática sin querer lo he ido comentando, ¿no? Pero vamos a hacerlo muy puntual. Uno de los retos es la difusión precisamente y la promoción de los derechos humanos para la propia comunidad indígena, claro, ¿no? Y también para los que no, para que sepan cuáles son estos derechos con los que se goza y ya está plasmado en la Constitución. Claro. Socializar la reforma al artículo 2 para que sepan nuestras comunidades
que ya son sujetos de derecho público, ¿no? Con personalidad propia, patrimonio propio, autonomía, autodeterminación, etcétera. Claro. Todo lo que conlleva esto, ¿no? Okay. Ese es uno de los retos, que lo conozca. Otro de los retos, creo que un mayor presupuesto. Claro. Todavía falta más. Aparte de esos 14,000 millones de pesos, creo que es necesario todavía más presupuesto para que nuestras comunidades y pueblos indígenas tengan instituciones dignas, ¿no? Claro. El acceso a la educación, que sea de primera, pues a la salud, etcétera. Algo bien importante que se me estaba pasando, perdón, pero es que lo tengo que decir, es que en la reforma ya se contempla que los pueblos indígenas deben de desarrollar, de que tenga la libertad de administrar, o sea, que sea de ellos, vamos a decirle así, toda la parte de lo que son las telecomunicaciones, telecomunicaciones y el acceso a los a la información, sí. A la tecnología, a las nuevas tecnologías de la comunicación, inteligencia artificial y todo eso nuevo, ¿no? También es una de las reformas de acertado, porque ellos también deben de tener su radio. Claro. Entonces, por eso es el presupuesto. Pero es ahí donde se requiere más economía. Sus programas de radio, claro. Si hablamos de 14,000 millones de pesos, pues yo creo que solamente en Chiapas quedaría, ¿no? Porque es mucha extensión. Ese es otro de los retos. Claro. Pero bueno, ahí ya se va. Y también muy acertada esa parte de esa reforma al artículo 2 en ese párrafo, ¿no? O sea, deben de contemplar tener todo esto ellos. La capacidad tiene que ser pues con recursos, el apoyo primero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese es otro de los retos, el presupuesto. Otro de los retos es lo que dije hace un momento, ¿no? En que se pueda contar con una ley de consulta previa, que nos detalle cuál va a ser ese procedimiento o esa metodología que se tiene que llevar para poder porque ya está en la reforma del artículo 2, de consultar a nuestras comunidades y pueblos indígenas con todo lo que tenga que ver con ellos, ¿no? En todo lo que se quiera ver, ya sea algún programa de gobierno o alguna política pública o alguna reforma, alguna legislación, ¿no? Es otro de los grandes retos para nuestras comunidades indígenas. Y otro también es la parte, y lo digo ya ahí sí con todo respeto, hablando de lo que le quedamos a deber a nuestras mujeres indígenas, y lo digo de verdad con todo respeto, porque no quiero que se me vayan a sentir los hombres, varones indígenas, claro. Pero necesitamos dignificar también a nuestras niñas y mujeres indígenas, ¿no? Y lo digo con todo respeto, de verdad, porque yo sé que hay usos y costumbres, a lo mejor en el estado de Tabasco ya no lo tenemos, pero hay estados que todavía siguen existiendo, cuando hacen un arreglo, ¿no?, de matrimonio. Tuve casos que conocí de niñas de 13 años que las casan con los señores de 45, ¿no? Pero son niñas. Hay un tema ahí que no los podemos tampoco juzgar duros, porque dentro de su propia pues cultura, ellos no ven, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, y sí lo tengo que decir, para no ser así como que lo estoy satanizando esta parte del matrimonio pues arreglado, forzoso, hay que decirlo así con todas sus letras, pero ellos no conocen la etapa de la adolescencia, es decir, ellos, muchas de nuestras comunidades, no todas, ya algunas ya han modificado su cultura, porque la cultura no es estática, siempre lo he dicho, se puede ir modificando y va evolucionando, y está bien, ¿no? Entonces, muchas comunidades todavía están en este tema del matrimonio arreglado, porque para ellos es la niñez y ser adulto, ¿no? Entonces, ¿cuándo dejas de ser niña? En este caso de las niñas. Claro. ¿Cuándo dejas de ser niña? Cuando ya tienen su periodo, ¿no? Cuando menstruan, dejan de ser niñas y ya son adultas, por lo cual ya dicen, pues ya, puede casarse, ¿no? Entonces, no hay la etapa de la adolescencia, y este es un tema de educación, es un tema de ir modificando esos usos y costumbres. Yo siempre he dicho, usos y costumbres
que se deben de conservar, de preservar todos los que hemos dicho, aplaudirlos, bueno, yo qué puedo decir, yo admiro toda esta parte del respeto que le tienen hacia los adultos mayores, ¿no? Pues hay un consejo de ancianos, muchas de nuestras comunidades indígenas, y eso está, el sabio es el anciano, qué bueno, ¿no? Que los occidentalizados, así yo digo para diferenciar, y los no indígenas, claro. A nuestro adulto mayor lo olvidamos, ¿no? Hasta claro. En el tema de los derechos humanos fueron los últimos. Sí. Entonces, todas esas, la gastronomía, podemos hablar de todas esas instituciones que hay que aplaudirlas, hay que conservar, preservar, etcétera, difundirlas, pero algunos usos y costumbres sí hay que ir modificándolo con todo el respeto, y le quedamos a deber a las mujeres indígenas en este caso, ¿no? Ya ha ido cambiando. Claro, sí, es preocupante esta situación de las niñas que son a veces hasta vendidas, ¿no? O sea, o son cambiadas por animales, o en fin, o sea, son costumbres raras, ¿no? Pero creo que vamos a ir logrando esta libertad para ellas, aplicando la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo que hemos estado impulsando últimamente en beneficio de todas las niñas y niños que merecen una libertad, que merecen una vida libre, o sea, digna, libre de violencia, y creo que poco a poco vamos a ir ayudándolos a que logren esa libertad. Pues aquí hablamos derecho, pues ha llegado a su final. Realmente ha sido muy interesante, ha sido muy buena esta plática del día de hoy. Les quedamos a deber porque es muy amplio el tema, pero creo que vamos a tener en una segunda vez hablar sobre exactamente de las mujeres y de las niñas indígenas. Les agradezco a todas las personas que se encuentran a través de las redes sociales, que están viendo esta transmisión, y a todas las personas que se encuentran aquí. Si hay alguna pregunta, las podemos hacer terminando la transmisión. Muchas gracias. Asistencia Jurídica Inteligente les agradece el haber estado aquí en este programa, y los vamos a esperar en el próximo. Síganos a través de las redes sociales, ahí se van a enterar el próximo tema. Y bueno, su servidora Zulima Zavala les dice, aquí hablamos derecho. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, por estar aquí, por al contrario, a desarrollar este tema, y a todos ustedes. Hasta luego.